Los grandes historiadores dicen que el cine va a estar dividido en dos grandes, podríamos llamar, sí, en dos grandes géneros. El género documental, que sería la visión de los Lumière, que era documentar lo cotidiano, y el género de ficción, en donde caerían todos los géneros que nosotros conocemos, melodrama, comedia, etcétera, en el cual el precursor sería Méliès, ¿no? Son como estas dos grandes divisiones y estas dos grandes visiones del cine. ¿Qué sucede? Bueno, pues el cine cada vez va a ir gustando más, cada vez se va convirtiendo en un espectáculo que va teniendo gusto entre la gente. Los hermanos Lumière se dan cuenta que no pueden impedir ya la distribución y ellos van a mandar emisarios a todo el mundo. Uno de los primeros países más bien el primer país latinoamericano que van a visitar va a ser México. ¿Por qué? Pues porque en ese momento estaba Porfirio Díaz, y si ustedes recuerdan, no, Porfirio Díaz ama todo lo afrancesado, entonces se entera que llegan, les da carta abierta. Aquí en México ellos van a grabar muchísimo. Por ahí se dice medio en broma que el primer gran actor del cine mexicano va a ser Porfirio Díaz, porque todas las vistas eran con Porfirio Díaz, ¿no? Entonces los hermanos Lumière realmente aquí van a ser muy bien recibidos, y de aquí ellos irán a Cuba e irán a otros países, pero las primeras vistas y todo lo que se van a llevar va a ser de México. Y esto además va a enriquecer mucho al cine, porque acordémonos, 1900, principios de siglo, todavía no existe el avión. Lo que ellos van a hacer es, además de que no existe el avión, no existe la televisión, van a empezar a llevarse vistas y a traer vistas, y esto también va a enriquecer mucho a la gente. La gente va al cine y, órale, mira cómo viven en México, ¿no? O sea, tienen una visión de un mundo que les quedaba ahora sí, del otro lado del mundo, y empiezan a hacerse lo más próximo. Se les empieza a llamar noticiarios de actualidades, y en estos noticiarios de actualidades justamente recibían estas vistas que sus emisarios iban grabando alrededor del mundo. Entonces el cine se empieza a posicionar en Estados Unidos. El cine, los emisarios de los Lumière intentan entrar, y ahora sí, lo que tú me dijiste tú, Edison, ¿no? Los emisarios de los Lumière intentan entrar a Estados Unidos, pero en Estados Unidos está Edison, y Edison lo que dice es, el cine me pertenece, yo no tuve tiempo de irlo a patentar, pero el cine es un invento mío. Lo que va a hacer Edison es bloquear la entrada de los hermanos Lumière, va a intentar que todo aquel que quiera proyectar le pague a él un impuesto, y va a empezar algo terrible y muy poco abordado en la historia del cine, que va a ser la guerra de las patentes. La guerra de las patentes va a durar 10 años y son demandas que Edison va a entablar contra todo aquel que quiera proyectar. Edison entabla 512 demandas, y estas demandas van a terminar hasta que se va a crear la MPPA, por sus siglas en inglés, que es la Motion Pictures Producer Association, la Asociación de Productores de Películas, de la cual obviamente Edison va a ser el presidente, y todo aquel que tuviera o quisiera estar vinculado al cine tenía que estar asociado con una sociedad que iba a costar $5,000, que bueno, en esos momentos era un dineral, bueno, sigue siendo un dineral, pero si no pertenecías no podías presentar tus películas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estamos ya muy cerca de la Primera Guerra Mundial. A Estados Unidos empiezan a llegar muchos migrantes europeos con esta idea del famoso sueño americano, todos huyendo de Edison, y se van a empezar a agremiar, porque lo que los une es una concepción muy diferente de Estados Unidos. Ellos tienen como un bagaje europeo a nivel cultural, y Edison pues está sobre ellos. Todos ellos que van a ser los hermanos Warner, William Fox, fundador de la Fox, está Carl Laemmle, que se va a asociar también con un señor de nombre Meyer, y luego van a ser la MGM. Entonces todos estos, algunos judíos, algunos no, casi la mayoría sí, pero se van a ir uniendo en contra de Edison, que además Edison despectivamente les va a llamar los outlaw, o sea, los fuera de la ley, porque no se quieren establecer en Nueva York. Empiezan a buscar un lugar a donde poder irse, y ese lugar es un lugar en una montaña allá arriba,
que el terreno es muy barato porque es árido, hace mucho calor, está con la frontera con México, cosa que les parece terrible, y consiguen muy barato, y cuando les digo muy barato y les digo a 2 centavos el metro, no es un decir, es real, en 2 centavos el metro les empiezan a vender los terrenos de Hollywood. Entonces ahí se van a ir a fincar para estar totalmente lo más alejado de Edison y crean pues el imperio que hoy conocemos como Hollywood. Esto está sucediendo en Estados Unidos. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo en Europa? Europa entra dentro de la Primera Guerra Mundial y, pues, si ustedes recuerdan, Alemania va a ser señalada como la causante de la Primera Guerra Mundial. ¿Medio se acuerdan? Así el libro de historia de la SEP. Siempre les digo a mis chicos, recójanlo de la basura porque lo vamos a ver todo el curso. Bueno, pues Alemania va a ser señalada como la causante, porque dentro de su territorio asesinan al archiduque Francisco Fernando. Llega la Primera Guerra Mundial, que en realidad es un pretexto por Francia, que quiere recuperar Alsacia y Lorena, o sea, son todas estas cuestiones territoriales. Nadie va a querer tratos con Alemania, y Alemania, cinematográficamente hablando, va a ser rezagado, ¿no? Alemania, bueno, no solo cinematográficamente, firma el Tratado de Versalles, pero además como que nadie quiere tener tratos con ellos, y Alemania pues se ve como sumida dentro de sí misma, porque además dicen, bueno, vamos a tener que pagar una deuda que la gente nos dice, a mí individualmente esa deuda no me corresponde, le corresponde a mi país, pero no es una deuda que tengo que absorber yo. Entonces, el Estado alemán va a caer en una profunda depresión después de la famosa firma del Tratado de Versalles, y se va a crear en Alemania algo que se conoce como la República de Weimar, que es un gobierno de coalición. Van a decir, ¿esto qué tiene que ver con el cine? Bueno, muchísimo, porque dentro de este ámbito va a surgir la primera gran corriente cinematográfica que se llama el expresionismo alemán. Es muy importante porque hasta ese momento todo lo que había en el arte eran corrientes arquitectónicas, pictóricas, corrientes musicales, pero no había habido ninguna corriente que incluyera al cine y que viera al cine como arte. Todo el mundo, pues sí, ya estaban en la idea de que el cine era un espectáculo y que era diversión y que era entretenimiento, pero esta concepción de ver al cine y elevarlo a una categoría de arte se le va a deber a los expresionistas, cuando el expresionista dice el cine es un vehículo para comunicar lo mismo que está comunicando la pintura, lo mismo que está comunicando la escritura, la literatura, etcétera, y lo va a elevar a otra categoría. Llega el expresionismo, y el expresionismo lo que va a tener pues va a ser un reflejo de una sociedad tremendamente deprimida, tremendamente negada, no, más bien en un estado anímico de mucha negatividad por la incertidumbre de lo que se viene, y se van a crear una serie de películas dentro de sus propios estudios. Como están tan rezagados, van a crear unos estudios que son los UFA, que van a ser unos estudios importantísimos que después van a permitir la ascensión del poder a Hitler, gracias un poco a la depresión que tenía el país y gracias a este reforzamiento de las películas que la UFA va a hacer, en donde, bueno, se va a exaltar al pueblo alemán, se va a exaltar la figura de Hitler, se crean los UFA y van a haber 3 películas clave para el expresionismo. Una de ellas va a ser El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu y Metrópolis. Estas películas lo que van a tener, o su gran aportación al cine, es primero el juego de luces y sombras. Los expresionistas lo que dicen es, a ver, nuestro cine es blanco y negro, nunca se estaba pensando que iba a tener sonido y que iba a tener color, o sea, lo de hoy es un cine, imágenes blanco y negro, pero no todo es blanco y negro. O sea, entre la gama de blanco y negro hay una gran gama de grises con las cuales nosotros vamos a poder jugar. 2, la arquitectura nos va a servir para reforzar todo lo que se está viendo. La arquitectura va a jugar dentro del expresionismo casi como un personaje más. Y algo muy importante, ellos se dan cuenta que puede haber una comunicación
que está intrínseca, podríamos decir, un metarrelato. ¿Qué quiere decir esto? Un relato dentro de otro relato. Tú estás viendo algo, pero intrínsecamente por debajo te estoy contando algo mucho más grande que lo que estás viendo ahí. Entonces, se los voy a poner con un ejemplo, vamos a ver nada más 6 minutos de cómo empieza la película de Metrópolis. No sé si ya la vieron, si no, véanla. Nosotros nada más vamos a ver los
A ver, sí, ¿quieres? Para que te escuchen todo. Bueno, yo lo que puedo notar aquí es que ya hay una introducción estética de la imagen, ¿no? Ya manejamos perspectivas y cosas ahí. Tenemos ya iluminación, ¿no? Con intención de generar ambiente, de generar atmósfera. Veo también ya cambio de ópticas, tenemos ya lentes angulares y unos que nos dan un poco más, planos un poco más de acercamiento, ¿no? Entonces ya tenemos planos también en el cuadro compositivo. Y bueno, ya se ve sentimentalismo y dirección también, ¿no? En todos esos sentidos. Bueno, no sé si vamos a hablar del cine ruso, pero hay algo que se llama el experimento de Kolachov. Bueno, es que lo que pasa es que es lo que se nota y lo que usted decía sobre la narrativa. O sea, creo que lo que se ve más claro fue de las personas que estaban en la fuente. Ningún texto o nada te dice que se conocen, que son amigos o que son amantes. Tú lo ves con la escena. O sea, ves la escena y dices, ellos se conocen, ellos se aman. Y creo que es lo que hablaba sobre el cine expresionista, que fue de los primeros que hizo eso. No te contaban o te decían con letras, ellos son amigos y se conocen, te lo mostraban. Bueno, un poco lo que comentabas al principio, ¿no? Que el contexto se vuelve súper importante para el cine. O sea, la introducción, como quien dice, se ve que en Alemania está fuertemente influenciada por las vanguardias artísticas. O sea, tenemos ahí como cuadros que podrían parecer futuristas y que tiene que ver también con cómo se construye toda la escenografía en la película, ¿no? Y también que ya hay una intención propiamente cinematográfica, o sea, ya no es como, tengo una cámara fija que está grabando escenas como si fueran de teatro, sino que justamente ya hay un apoyo de la narrativa visual. El que tiene que las letras chiquitas, el subtexto, no es sutil, pues es bastante agresivo, con toda la intención de mostrarlo. Bueno, sí, efectivamente, mucho de lo que les estaba diciendo y el ejercicio que vamos a hacer ahorita del metarrelato, como dices, no hay nada sutil ahí. ¿Alguien se fijó qué hora marcaba el reloj? El reloj no era habitual, ¿no? Pero ¿por qué es así? Se está dando a entender que es futurístico. ¿Cómo era para los que No. no se fijaron? Diles. Pues en vez del 12 estaba el 10, en medio estaba el 5 y tenía símbolos pues que no conozco, eran diferentes. Ok, pero ¿te fijaste? Solo marcaba 10 horas y cómo estaba colocado el reloj. ¿Te fijaste? ¿Alguien se fijó? En espejo, gracias. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hora marcaba? Nadie se fijó. Vamos desde el principio, ¿eh? Las 10, ¿no? Las 10, pero las 10 Pero como, las ajá. marcaba como si fueran las 12. ¿Por qué creen que marcaba el reloj las 10 como si fueran las 12? Eso es el metarrelato. Eso es el metarrelato que van a introducir. Si estamos viendo a los trabajadores trabajando en esas condiciones y de esa manera, es la forma en la que es el turno completo, ¿no? Una de las caras del reloj. Sí. Sí. La realidad está distorsionada está distorsionada en cuanto a que lo que te voy a mostrar, o sea, la realidad ya no está normal. Es posible que esos trabajadores trabajen 10 horas sin ver la luz del sol. No necesitamos el color para darnos cuenta que no veían la luz del sol. Se suben a un elevador. ¿Qué sucede con el elevador? ¿Alguien se fijó a dónde va el elevador? Baja. No era lo normal. Bueno, ahora por ahí hay edificios, ¿no? En Interlomas yo he visto unos que bajan y están como en las barrancas, pero no, o sea, normalmente el elevador sube. Entonces, ahí hay un texto que te está diciendo, estos trabajadores se están hundiendo, se están yendo para abajo. O sea, su tren de vida, adiós.
Los vemos, se fijaron, salen unos y entran otros. ¿Cómo salen y cómo entran? ¿Alguien se fijó cómo son esos trabajadores? Claro, porque así está el pueblo, totalmente deprimido. Y luego llega esta mujer María, que además, ¿por qué se llamaría María? Gracias. ¿Y tú crees que ahí lo que te estoy diciendo que es la madre de Dios? La madre de... Ahí vas, bien, bien. Sí, la madre del pueblo. De hecho, entra con todos estos niños como una gran madre y le dice, a ver, ellos son tus hermanos. ¿A qué se refiere? ¿Son tus hermanos así, o sea, tal cual, tantos chilpayates tuve? Para que incluso se pueda grabar. No, pero para que se puedan grabar y queden las preguntas que están haciendo también. Ok. Ok. Ah. Ya. Claro, a la unidad frente a este hombre que se llamaba Frederer, ¿qué representa Frederer? Ya que estás parado y en el micrófono, a ver. Es que me distrajo mucho María y ya no, me empecé a fijar en aspectos de iluminaciones y ya no. Cuéntanos qué te fijas, qué te llamó la atención. Sí, perdón. Es que, por ejemplo, la imagen en la que le dice, estos son tus hermanos, que hay no sé si fue por la luz del sol o específicamente por la película, pero no alcanzaba a ver a los niños como tal, sino hasta más adelante, pero si la iluminación está directamente sobre ella, ¿no? Esa es la parte importante, no es, sí tienes que compartir con los demás, sí tienes que entender que todos somos parte de una gran familia, pero también están posicionando el símbolo de María como aquella que está en la luz del sol, aquella que está en una comparación, en un punto diferente al resto de los niños, pues, Okay. y esa la que le va a permitir la que le va a permitir a los niños llegar hacia esa luz. Ok, gracias, gracias. Y bueno, pues finalmente Frederer lo que va a representar, y cuando ella le dice, son tus hermanos, o sea, no solamente se está refiriendo como una clase trabajadora, Frederer está representando a la otra Europa, que se la está pasando padrísimo, ¿no? Están en recuperación, están recibiendo dinero por los estragos que Alemania causa de la guerra mientras Alemania se va a hundir. Entonces, cuando le dice, somos tus hermanos, es, a ver, nosotros también somos Europa, o sea, nos están viendo como los apestados, el patito feo, nadie quiere tratos con Alemania y somos tus hermanos. Entonces, esta creación de metarrelato, de un gran relato inserto en otro relato, como bien dijiste, muy fuerte, eso se le debe mucho a los expresionistas. Gracias a los expresionistas nosotros podemos hoy ver una película y decir, ay, ¿qué me quiso decir? ¿No? Fueron como los primeros que entendieron que hay un subtexto que el cine puede dártelo. Entonces, es como su gran aportación va a ser juego de luces y sombras y sobre todo esta creación del subtexto, el texto dentro del texto para decirte algo más, la interpretación, ayudados por dos cosas. Alguien lo dijo por ahí, el juego de luces y sombras, la luz, cómo la voy a manejar y además también reforzado mucho por la arquitectura. Si se fijan aquí la arquitectura es importantísima, ¿no? Va a ser vital. Si pueden ver el gabinete del doctor Caligari, ahí incluso es todavía más. La arquitectura en el gabinete es de las cosas más importantes que va a tener la película. Entonces todo esto va a reforzar las imágenes del expresionismo alemán.